no hay ninguna diferencia en otra iglesia, la diferencia está en Cristo. La diferencia está en el mismo Dios de ayer, de hoy y de los siglos. Pero ese es el Dios que tenemos que buscar. Ese es el Dios que tenemos que buscar. No simplemente el Dios de la riqueza. ¿Sabía usted que Él es el dueño de todo oro y toda plata? Y que si yo soy hijo de Dios, a mí no me puede faltar nada. Pero tengo que aplicar el concepto de obediencia. Tengo que aplicar el concepto de fe. Tengo que aplicar el... Pero, escuchen, hermano, también tengo que creer. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pero sigue diciendo: conforme a sus riquezas en gloria. Él es el rico. Nosotros no busquemos la riqueza. Vamos a buscar primeramente Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás dice: os será añadido. Eso es lo que hay que predicar en los púlpitos, para que entonces las personas entiendan que venir a la iglesia no es a venir a que le endulcen el oído. No es a venir a escuchar lo que quieren escuchar. ¿Sabían ustedes que hay muchos predicando en los púlpitos? Escuchen, les voy a enseñar algo. Hay muchos predicando en los púlpitos negocios y están haciendo negocio dentro de las iglesias. Han convertido a Cristo en un empresario. Y dicen que sus discípulos eran los empresarios de Cristo. ¿Están recibiendo? Gloria a Dios. Déjenme enseñarles. Quiero enseñarles. Quiero que puedan, hermano mío, déjenme decirles algo. Detrás de las chaquetas y las corbatas se esconden muchas ratas. Él dice en su palabra: muchos vendrán en mi nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Serán falsos profetas que vendrán a engañar a aquel que no le pone asunto a la palabra de Dios. Escuchen esto que les voy a enseñar. Esto fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Tuve que prepararme mucho para poder llegar a decir estas palabras que quiero decir, porque esto da pena. Esto es horrible. Dice: capacitaciones. Esto es una iglesia, una mega church. ¿Cuántos la conocen? ¿Cuántos conocen los mega church? ¿Cuántos conocen las mega church que invitan al pueblo de Dios? Escuchen, invitan al pueblo de Dios a un crucero, pero ellos no pagan, lo paga el pueblo de Dios. El que puede ir vaya, el que no puede ir, porque si tú vas a llevar a tu familia a un crucero cristiano, te cuesta $4,000 pesos. $4,000 no tiene todo el mundo, y menos en esta época. Pero entonces ellos van y toda su camarilla a predicar en el barco, y los que no pueden ir se quedan. ¿Y saben quién les predica? El mismo que está en el barco a través de una pantalla. ¿Dónde está la unción del santo? ¿A qué fuiste? ¿Qué viniste buscando? ¿Al mismo Dios del Ecuador? Escuchen. Capacitaciones para desarrollar la mente de un empresario del reino de Dios. Para desarrollar la mente de un empresario del reino de Dios. Escuchen, Jesucristo y sus apóstoles fueron empresarios. Renovación y transformación de la mente. Están trabajando con tu mente, hermano mío. Te están engañando. Te están comiendo, te están chupando tu mente. ¿Qué fue lo que hizo Satanás a Eva? Cuando vino en el huerto del Edén, no le comió su mente con una mentira y no le robó sus ojos. Eso es lo mismo que están haciendo. Cristianos, escuchen, no se dejen engañar, no se dejen robar. Escuchen. ¿Cómo pasar de ser un mendigo a un millonario? Voy a seguir, no se ponga bravo. ¿Cómo prosperar y enriquecerse en el orden del reino de Dios? Aprendiendo a desarrollar la mente de un empresario del reino. ¿Cómo salir de un desierto de esclavitud mental? Es importante tener una visión en la vida de negocios. La preparación, presentación y precio de un producto o servicio. Cristo es un producto. Principio para adquirir conocimientos antes de lanzar su negocio. Los procedimientos legales y básicos que tienen que cumplirse. Los elementos esenciales que sostienen un negocio. El propósito de un sistema de negocio. El sistema es la base
cierre con éxito. Los conceptos y elementos esenciales del mercadeo. Las diferencias o las diferentes canales de distribución. Cómo encontrar la vía que Dios tiene para prosperarnos financieramente. Ahora dice, les voy a decir lo que dice al final. Dice, a través de estas enseñanzas queremos, número 1, que cada líder, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los líderes de la iglesia, están guiando a las iglesias para que le coman el oído, para dejar de saber de que van a ser empresarios alguna vez en su vida del reino. Que cada líder tenga un claro conocimiento de todo lo que tiene que hacer para que su negocio sea un éxito. El ministerio tuyo es un negocio. Cristo negoció nuestra vida. ¿Sabe lo que dice lo que significa la palabra negocio en el diccionario secular? ¿Sabe lo que significa? Traficar. Cristo traficó nuestra vida. Cristo negoció nuestras almas. Qué pena, qué vergüenza. Voy a terminar con eso. Esta parte, voy a terminar. Que cada líder desarrolle la mente de un empresario del reino. Que cada líder desarrolle el negocio que le va a desatar las bendiciones que Dios le promete en su palabra. Que cada líder adquiera el conocimiento que conforman las columnas y bases que sostienen un negocio. Y por último dice, líderes, empresarios y profesionales del ministerio de negocios. Escuchen, nos estamos preparando para llevar el Evangelio de Cristo a todos los empresarios profesionales en toda la nación. Es decir que, discúlpame hermano mío, pero si a ti Cristo te escogió y tú eres un limpiapiso en tu empresa, donde tú trabajas, tú no puedes ministrarle al manager de la empresa, o quizás al presidente. Tienes que primero ser un empresario para poder capacitarte y llegar a la iglesia, hermano. Tienes que primero capacitarte para poder llegar y ministrarle y llevarle el evangelio. Tienes que primero pasar a ser un empresario. Eso es una mentira del enemigo. Escúcheme, hermano mío, escúcheme. Eso es una mentira del mismísimo diablo. Cristo no llama al capacitado. Él capacita al capacitado. Pero Él te capacita a través de su palabra. Tú no tienes que ser un empresario. ¿Sabe lo que significa la palabra empresa? Escuche. Empresa, sociedad mercantil o industrial, fundada para llevar a cabo negocios, para traficar, y proyectos de un gran o de una gran importancia. Eso es una empresa. Empresario, persona que por concesión o contrato, Cristo lo contrató a papá, le dijo, le voy a pagar tanto para que vayas a buscar mi salud. No me digas que no, te voy a contratar y te voy a pagar bueno, pero tienes que bajar y a buscar lo mío. Persona que por concesión o contrata ejecuta una obra o explota un servicio público. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando en la iglesia? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia actual? ¿Estamos haciendo negocio con Jesús? ¿Estamos trayendo a las multitudes? Y ustedes ven la iglesia llena, miles de personas engañadas a través de esa palabra. Ahí no hay nada que hable acerca de la palabra de Dios. Ahí todo lo que han dicho esas reglas son para negocio. ¿Y cuántos saben que en la casa de papá el único negocio que hay son sus almas? Que lo único que le interesa a papá es tu alma. Y que cuando hayas salvado tu alma, tú estés dispuesto para salvar muchas. Para trabajar en ti, para que después pueda trabajar a través de ti. Para bendecirte a ti, para que tú puedas bendecir a otros. Y ven las iglesias llenas. No saben mucho ni lo que es la unción del Santo. No saben mucho lo que es sentir la presencia de Dios. Porque ¿cómo tú puedes sentir la presencia de Dios para una montaña? Si el que tiene que estar ahí delante de ti
El ángel que Dios puso en la iglesia para llevarte un mensaje, para llevarte una palabra de aliento, está en un barco. Pueblo de Dios, no se dejen engañar. Los voy a llevar a la palabra porque voy a darles palabra de Dios para que puedan ver que el maná que le está dando se lo otra vez. Viene de cielo. Y Dios me levantó de madrugadas. Inquietó mi corazón cuando vi eso. No existe más hombre. No permita que el enemigo de su alma le robe también su mente. Quiero que vayan conmigo. ¿Están recibiendo algo? Quiero que vayan conmigo a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2. Gracias, Jesús. Capítulo 2, del 1 al 6. Del 1 al 5. Donde tengan y digan amén. Pueblo de Dios. Aleluya. La presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Gracias te doy, papá. Cuando estén ahí, pueblo de Dios, digan amén. Amén. Gloria a Dios. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: tú, pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno de los que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquel que ha creído en Jesucristo, aquel que le ha aceptado como su Señor y Salvador, aquel que le ama, aquel que sabe que tiene un llamado, aquel que sabe que mi Dios tiene un ministerio para él y para los suyos, aquel que se para sobre la roca, aquel que viene buscando el rostro de Dios, aquel no avergüenza del Evangelio, aquel que ha conocido al único Dios que existe. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquel que ha conocido a ese Dios no avergüenza el Evangelio de Cristo. No te dejes mentir, no te dejes engañar. Cristo no es un concepto, y mucho menos un concepto simplemente de prosperidad y finanza. Cristo es real. Cristo está aquí al lado tuyo y te está dejando saber que si vas a militar, si vas a pasar a ser un militante del ejército de Jehová, tienes que plantar banderas sobre las rocas y escuchar la voz de la palabra escrita y no la mentira hablada. Muchos pueden hablar. Una cosa es hablar y parafrasear, otra cosa es ministrar bajo la unción del Santo, otra cosa es predicar la palabra de Dios. Abre tu oído, pero abre tu oído del hombre interior. Este no, el del hombre interior, el que habita en tu hombre interior. Ese oído tienes que abrir. Quiero que vayas conmigo.